¿Qué Nada. tal? Estaba asustada porque está haciendo cosas un poco rarillas hoy Instagram, pero bueno, Sí, si no sí. fuese así no sería, no sería un directo, como todos. Si no fuera así, no sería la aplicación, ¿verdad? Justo. Voy a darle un poco de luz. Se me ve bien, ¿verdad? Se te ve ¿Estamos bien, bien? se te escucha bien, los que estáis al otro lado, ¿nos escucháis bien a ambos? Deditos para arriba. Eso es que sí. Hacía un siglo que no hago un directo. ¿Sí? Pues mira, fenomenal. Eso es para volver así a la rutina Muchísimo, muchísimo. en Madre toda mía. su plenitud. Teníamos un montón de ganitas, la verdad, porque bueno, al final, bueno, o sea, primero de hablar contigo, ¿no? Porque te seguimos y nos encanta tu Gracias. contenido y tu trabajo, pero luego al final, bueno, es un tema que a todos nos toca, ¿no? Por alguna parte, al que más y el que bueno, porque al final la vuelta al cole, la rutina, o sea, ya sea bebé, ¿no? Que va a empezar escuela infantil, o que van a empezar infantil, ¿no? O paso primaria, o todos lo vivimos de alguna forma. En cualquier caso, todos estamos recién llegados de la vacación con las rutinas a por uvas, ¿no? Y es de, madre mía, cuántas cosas tenemos que abordar en septiembre, ¿no? Sobre todo con el nivel de expectativa que se pone a septiembre en todos los... Estamos Sí. sobrepasados. Yo siempre digo, bueno, al final yo creo que la sensación de cuando llega septiembre es como que empieza un año nuevo, ¿no? Para mí Vale. no es Nochevieja ni es enero, sino que es más un poco ya septiembre, ese 31 de agosto, que parece que marca, pues eso, ¿no? Al final, pues todo lo que se viene encima, cómo va a ser el curso. Y yo siempre digo que no solo oye, muchas gracias, afrancesadas. Eh, sí que es verdad que siempre digo que no solo para los niños y las niñas, o sea, al final también es para todo el mundo en general, para los adultos, para las familias y para cualquier persona que se incorpora al trabajo, ¿no? Yo creo que la depresión postvacacional la tenemos todos. Todos, Y todos. quien diga lo contrario, miente, vamos. Por muy vocacional que se Por sea, vocacional que sea. y por mucho que te guste tu profesión, al final, bueno, pues sí que es verdad que el compartir con tus amigos y con tu familia tanto tiempo o los días que se tengan, 15 días, un mes, al final, bueno, pues siempre es agradable, ¿no? Y el volver cuesta, nos cuesta a todos, el adquirir rutinas. Entonces, al final, me hacía mucha gracia porque cuando se habla muchas veces de la vuelta al cole es como que solamente pensamos en las niñas y en los niños y lo primero que tenemos que pensar es en el adulto que acompaña a ese niño, el adulto que acompaña a esa niña, porque al final los niños aprenden por imitación y nosotros le transmitimos el cómo nos sentimos, ¿no? Las emociones que Claro. estamos sintiendo, ¿no? Y yo creo que es algo que se nos olvida. Está muy bien, evidentemente además pues mi parte principal de la profesión es dedicada a la infancia, no solo en la universidad, sino que al final, bueno, pues está muy bien pensar en ellos y en ellas, pero primero tenemos que pensar en nosotros mismos, adquirir nosotros las rutinas antes que ellos y luego ya, pues vamos a involucrarles a ellos en este periodo de adaptación, ¿no? Si quieres, Raúl, puedes seguir avanzando, porque según esa estamos, yo creo que expectantes, ¿no? Con muchas ganas de avanzar, nos hemos puesto en el turrón. Hace una pequeña presentación tuya, bueno, que la mayoría te conocemos, a lo mejor hay algunos que todavía no, o no tanto, y así pues bueno, o sea, por qué empezaste en esto, o sea, por qué decidiste empezar a contar la parte de divulgación, y ya entramos en materia, que tenemos mucha. Pues bueno, pues ya al final empecé la docencia por vocación. Y suena como muy típico, ¿no? Pero sí que es cierto que yo empecé ingeniería de telecomunicaciones ¡Wow! y sí, ¿Qué sí, tal? o sea, no tenía absolutamente nada que ver. De pequeñito tenía muy claro que yo quería ser maestro y a medida que iba creciendo de adolescente, incluso el paso a la universidad, a bachillerato, también tenía muy claro que quería ser maestro. Eh, bueno, pues al final se te daban bien determinadas asignaturas, como era física, matemáticas, etcétera, siempre tenía como buenas notas, que es lo que se mide dentro del sistema académico, ¿no? Y es como que, bueno, yo siempre digo que con toda la mejor voluntad del mundo intentaron orientarme en ese momento, pero me desorientaron. Al final, bueno, pues evidentemente las expectativas que se tenía en ese momento era que fuera ingeniero
Y sí que es verdad que la profesión de ser maestro siempre ha estado como muy poco valorada en la sociedad. Entonces me decían, ¿y cómo vas a hacer magisterio si solamente te piden un 5, ¿no? Y luego ya, pues evidentemente seguí formándome. O que luego es muy difícil la posición o que entrar en lo privado, concertado, etcétera, es muy complicado porque al final va todo por enchufe, ¿no? Era todo como súper negativo. Y yo trabajaba en ese momento para pagarme la universidad, pues de monitor, como hemos hecho yo creo que la gran mayoría que nos dedicamos a la docencia, ¿no? De monitor de comedor, monitor de ocio y tiempo libre, monitor de extraescolares. Y es que yo me daba cuenta que los primeros años, los 2 primeros años de ingeniería, cuando realmente tú ya has decidido lo que quieres estudiar, es como que tienes que ir súper feliz a la universidad. Y a mí me costaba muchísimo. Era algo que cada mañana me costaba levantarme para ir a clase, ¿no? Independientemente me gustara más o me gustara menos. Pero yo luego me iba a trabajar con los niños y las niñas y yo era feliz y fíjate, ¿no? Al final era como mi escapada, como mi desahogo. Yo decía, Dios, pero si vengo a trabajar y me lo paso bien y disfruto muchísimo. Mira, se me ponen los pelos de punta recordándolo. Eh, entonces decidí dejarlo todo y estudiar magisterio de infantil, que era magisterio en ese momento. En aquel momento. En ese momento era magisterio infantil y bueno, pues 12 años dedicándome a la educación infantil, luego ya pasé a la universidad, empecé a estudiar, a formarme porque no estaba de acuerdo con algunas cosas, como quien me conoce ya sabe por qué. Y bueno, pues hasta que hice máster en neuropsicología, profundizaba sobre todo en el desarrollo cognitivo de los niños, el cerebro me fascina, ¿no? El cómo funciona, pero sobre todo para dar lo mejor de ti como docente, ¿no? Y esa es un poco mi breve historia. ¿Y el salto a redes, Raúl, en qué Y momento el dijiste, salto a redes, quiero pues, compartir todo esto? sí, pues el salto a redes fue un poco mi inconformismo con el sistema educativo o con, ya Tradicional. no con el sistema educativo en sí, sino como con las prácticas docentes que tú vas adquiriendo de una forma cultural y que parece que todo lo que se ha hecho siempre tiene que ser lo correcto, ¿no? Y no todo lo que se ha hecho siempre es lo correcto, ni todo lo que se hace ahora es lo correcto, ¿no? Esto también es como muy ambiguo. Pero sí que al final, bueno, pues yo intenté demostrar en su momento con mi página, con mi perfil de Insta, de Things for Kids, enseñaba los caballitos de mar en mi aula y con la aprobación evidentemente de la dirección en ese momento y donde todas las familias les presenté el proyecto y decía, es que quiero ayudar, digamos, un poco a otros docentes, a otras maestras, a otros maestros que quizás un poco se vean perdidos en este momento como yo me sentía perdido, ¿no? Incluso ya no solo perdido, sino también incomprendido, que eso es importante pensarlo, porque nadie entendía, ¿no? Que yo parecía que yo quería que solamente jugaran los niños o que no hicieran nada, ¿no? Que esa era como la percepción que siempre tiene la gente, ¿no? Con mi forma de ver la educación. Y eso era todo lo contrario, sino, bueno, pues vamos a trabajar a nivel de emociones, vamos a trabajar la creatividad, vamos a trabajar realmente pues la confianza en uno mismo y la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, ¿no? Para mí era lo más importante, ¿no? Que no perdieran con 5 añitos las ganas de ir al colegio, porque sucede y pasa, ¿no? No entendían por qué no quería que los niños y las niñas estuvieran sentados todo el rato en las sillas, por todo lo que ya había estudiado de cómo funciona el cerebro, de la importancia del movimiento, ¿no? De por qué quería que estuvieran experimentando, que fueran ellos mismos, al final, quienes hicieran su aula. Yo no tenía que hacer el aula mía. Ellos tenían que hacer su propio Hogar. espacio, claro, su propio espacio de aprendizaje donde ellos se sientan cómodos y cómodas, ¿no? Para mí es lo principal dentro de lo que es la docencia, desde mi punto de vista. Lo académico está, evidentemente, y es importante, pero creo que hay otras cosas que se olvidaron en su momento. Creo que sí que hay un movimiento ahora mismo en el que abogamos por estas prácticas docentes, ¿no? Pero bueno, pues un poco fue así, ¿no? De decir, quiero contarle al mundo y para mi sorpresa fue pues que había mucha gente que se sintió identificada conmigo y para mí fue un alivio. No te voy a engañar. Para mí fue un alivio, ¿no? Porque requiere de mucha salud mental, de mucho trabajo
con uno mismo porque tú parece que eres Que estás cuestionando, ¿no? Como yo contra el el que mundo. está, claro, el que está cuestionando cosas que se han hecho siempre, o a compañeras o compañeros, no, yo no cuestiono, yo intento dar lo mejor de mí a mis alumnos y cada uno que haga lo que quiera y su conciencia, pues allá va, ¿no? Yo siempre, siempre digo lo mismo, yo quería mejorar en mi trabajo, ya está. Qué maravilla. Afortunadamente yo creo que está cambiando mucho, ¿no? Que es lo que he dicho al principio, ¿no? Que antes decían el magisterio, que uff, eso no tiene tal, y ahora es todo lo contrario. Ya empezamos a ser todo, empezamos, no somos todos muy conscientes, ¿no? De la importancia que es, la importancia que tiene, ¿no? Vuestra figura, la docencia, o sea, la repercusión que tiene en el desarrollo, ¿no? De las personitas a futuro, a nivel salud mental, emocional, el peso que tiene y así que bueno, o sea, gracias también, ¿no? Primero porque han cambiado las cosas, porque se ha cuestionado lo tradicional y luego porque figuras como tú estáis divulgando muchísimo, ¿no? De lo importante que es salirse un poquito del tiesto que nos decía que teníamos el que teníamos que estar Sí, al final un poco las normas que se han puesto a nivel cultural y parece que eso no se puede tocar. No, 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 vamos a entender cómo funciona, vamos a entender cómo nos desarrollamos a nivel cognitivo, sobre todo pues, para sacar lo mejor de cada uno, ya no solo de ellos, sino también de nosotros. O sea, me parece porque como además lo algo académico llega siempre, ¿verdad? Por una vía o por otra, todos los niños van a aprender a leer, a escribir, claro. O sea, pero a desarrollarse en el momento en que tienen que hacerlo paso a paso, ¿no? claro. Eh, Yo creo que es fundamental y sobre todo pues también un poco dar a conocer, por eso escribí mi libro de ser maestro, ¿no? Que yo, bueno, pues sí ha tenido bastante éxito, tuvo bastante éxito los primeros años, sigue vendiéndose bastante, que es algo que me sorprende, porque para mí fue pues igual, ¿no? Un poco un desahogo, ¿no? Es como siempre dices un texto sencillo, dices, lo has escrito desde el corazón, bueno, es que son mis vivencias, o sea, es así, ¿no? Para dar a conocer que pues al final un maestro lo principal es que tiene que tener sensibilidad, que tiene que tener empatía y tiene que tener respeto por la infancia, ¿no? Y yo sé que los límites o buscar el equilibrio muchas veces es lo más complicado, pero es que ahí pienso que es donde está, digamos, un poco nuestro trabajo, nuestra labor. Y luego, pues, evidentemente, pues dar un poco de prestigio a nuestra profesión en el sentido de que no estamos siempre de vacaciones, parece que si estás jugando con los niños no estás trabajando, todo lo contrario, ¿no? Al final, cuando tú abogas por este tipo de pedagogías más experimentales, más activas, estas metodologías más activas, pues al final estás trabajando incluso más, porque no te ciñes a 4 actividades dadas y que todos los niños hagan lo mismo en el mismo momento y en el mismo lugar, ¿no? Al final, cada persona somos diferentes, cada niño es diferente, tiene su personalidad y tiene su desarrollo. sí, Eso para mí es lo más importante, ¿no? Y que un maestro trabaja en el aula, un maestro trabaja antes de ir al aula y un maestro trabaja después de estar en el aula. Porque todas esas horas que pasamos con los niños y las niñas no te da tiempo a otra cosa que a estar obviamente. con ellos y evidentemente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dar al final pues, nuestro acompañamiento de la mejor forma posible. Pero luego se trabaja mucho y muchas horas, ¿eh? Ya lo creo. Con el desgaste, además, ¿no? Porque obviamente, o sea, yo pienso mucho en vosotros, ¿no? Si nosotros cuando pasamos tantísimas horas, ¿no? Te sientas y dices, bueno, es muy exigente, pues estar uno solo, pues, bueno, las ratios sabemos las que son, ¿no? Pero 15, 20, o es de O más. muy exigente o más Con a tres nivel físico. añitos, con 3 añitos yo tenía 27, ¿eh? 27, ¿sabes? Imagínate, o sea, pues mira, mis honores. Si quieres, pues seguir un poco bueno, las cosas que más necesitan, ¿no? Los que están ahora al otro lado, hemos hablado un poquito al principio, pero es muy difícil, ¿no? Resumir esto en poco tiempo, pero los principales consejos, ¿no? Para recuperar la rutina y sobre todo, bueno, para la vuelta, estas primeras semanas de adaptación, porque bueno, sabemos que incluso hasta los más mayores también viven su proceso y, bueno, seguro que tú nos puedes dar pauta tanto para abordarlo con ellos como para nosotros, ¿no? Porque de hecho es lo importante que es esto de que al final somos espejos, ¿no?
tienen que estar preparados ellos y nosotros para acompañarles. Sí, mira, además hace poquito, creo que fue como la última semana de agosto, ya intentando volver a redes porque estuve como desaparecido 2 meses casi, y es algo que, y luego aparte como no soy tampoco de contar mi vida, si estoy de vacaciones o no, solamente es de educación. Volviendo al tema redes y la primera de las primeras publicaciones que hice, además hablar de la lectoescritura, fue la vuelta al colegio, ¿no? Y ya hablaba de ese entusiasmo, de esa seguridad que tenemos que mostrar el adulto, ¿no? Entiendo perfectamente y lo he vivido muchísimos años, los nervios que se tienen, sobre todo en determinados momentos, como en la escuela infantil, o como es ese periodo, a esa segunda etapa de educación infantil de los 3 años, ¿no? Me voy a ir a los 3 añitos, por ejemplo. Ese nuevo curso, esos nuevos compañeros, esa nueva figura de apego que tú vas a tener, esa maestra, ese maestro, al final siempre lo que crea es inseguridad, incertidumbre, que es lo que va a suceder, ¿no? Si nosotros al final pensamos que el niño, la niña lo va a pasar mal y estamos continuamente con nervios y agobiándoles, atosigándoles con cosas que pueden ser despectivas o negativas, vamos a decir más negativas que despectivas, eso se lo estamos transmitiendo, ¿no? Ese nervio nuestro al final se lo estamos transmitiendo. Por lo tanto, para mí, estas primeras semanas tiene que ser de entusiasmo y de seguridad. Tú le tienes pues al final que mostrar a tu hijo o a tu hija que estás contento, ¿no? Que estás contenta porque vaya al colegio. Y te voy a echar de menos, evidentemente, porque mamá o papá tiene que ir a trabajar, pero tú te tienes que ir al colegio, ¿no? Y eso es importante, el anticipar, por ejemplo, las acciones dentro de lo que son las rutinas para volver, ¿no? Después de todos estos días de descanso, de estos meses de verano, también es muy importante porque al niño le crea seguridad, ¿no? El continuamente en un diálogo, en una conversación, el decirles, pues ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, ahora vamos a jugar un rato, pues ahora vamos a ir al baño, vamos a ir a la cena y nos tenemos que acostar pronto porque mañana tenemos que volver al colegio, porque muchas veces damos las cosas por hecho, pero no son así, ¿no? Al final la orientación espacial y temporal es de lo último que adquiere el ser humano, ¿no? Y es algo como muy desconocido. Se termina de adquirir alrededor de los 7 u 8 años. Es más, tú a un niño, una niña de 3 años, tú le preguntas en qué día está y no sabe decirte, no sabe si es lunes, si es miércoles, si es sábado, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de anticipar, digamos, un poco mediante una conversación y un diálogo, como te decía, pues todo lo que va a ir sucediendo. Pues mañana nos vamos a levantar temprano, porque es mejor levantarse un poquito antes, aunque se tenga algo de sueño, pero levantarse un poquito antes y ir con más tranquilidad, ¿no? Más que con el agobio este de que vamos con el coche, la mochila, no sé qué, no sé cuántas, tal, y llegar allí y decir, y encima la lagrimilla o tanto del hijo como de la madre, del padre, al final son muchas emociones, ¿no? Y de ahí sería como mi primer consejo, si soy yo para dar consejos, ¿no? Al final, pues eso, ¿no? Todo lo que trasladamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues va a repercutir, ¿no? En ese periodo de adaptación. Por parte de los centros, yo siempre me gusta decir, bueno, hay centros que no lo hacen, pero bueno, al final esto es como todo, tiene que haber diversidad de opiniones. Pero a mí me gusta que un periodo de adaptación sea escalonado. O sea, si al adulto, por ejemplo, nos cuesta el llegar a una rutina y todos los objetivos que nosotros nos planteamos, decir, pues voy a hacer más ejercicio, me voy a apuntar a inglés, lo típico, ¿no? Me voy a tomar mis horas de descanso, o me voy a meter en este proyecto porque quiero hacerlo ya al mismo tiempo que estoy trabajando. Al final, cuando no tenemos ese periodo de adaptación escalonado, está ahí la frustración, está la desmotivación y al final nos ahogamos nosotros mismos en nuestras propias cosas, ¿no? Evidentemente, si tú vas a correr una maratón de 30 kilómetros, tienes que ir poquito a poco, ¿no? Primero corremos uno, primero corremos dos, y luego corremos cinco, luego corremos 10, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Vamos a ir poquito a poco, no podemos pedir continuamente todo de golpe y el primer día, ¿no? Entonces, al final, antes de meternos en todo este jaleo, ¿no? De agobios, pues el que vaya progresivo, ¿no?
Me gusta que las escuelas infantiles o me gusta que los centros, incluso los colegios, cuando ya hablamos de la segunda etapa de educación infantil, que el periodo de adaptación sea escalonado y que sí que es verdad que al final esto es como un sistema que está montado, pero al final las familias tendrían que tener derecho a acompañar a sus hijos acompañarles. e hijas al colegio y eso se tendría que entender. Y se entiendo, digamos, un poco todos los problemas o todos los baches o piedras en el camino que nos encontramos, ¿no? Que sea de forma escalonada yo que se ayuda y que esté su figura de apego en clase durante, yo lo he vivido y era como maravilloso el decir, bueno, pues toma, pues a esta familia yo me acuerdo les daba a elegir incluso a los niños sin conocernos, ¿no? Yo tenía todo como todo preparado, todos los materiales más lúdicos como plastilina, construcciones, puzzles, etcétera, y que ellos pudieran elegir y que esos 10 15 minutos incluso de hacer plastilina en clase ellos van creando, ¿no? Su ambiente, su clima y luego ya pues mamá o papá se tiene que ir, ¿no? A trabajar. Esto también es muy importante. Eh, Siento mucho que haya colegios en los que no se haga, al final, bueno, pues los niños se crían más en un ambiente de adulto que los adultos adaptándonos a lo que es la infancia y a mí es lo que me supone, digamos, un poco más de tristeza, ¿no? Debería ser así. Sé que no hay y sé que en muchos sitios no lo hay y que en muchos colegios pues directamente empiezas las 7 horas y tienes jornada partida y ya está, ¿no? Pero bueno, al final no hay que preocuparse, de todo se sale y si hay una buena maestra y un buen maestro que sea muy sensible, ese acompañamiento dentro del centro lo va a tener, ¿no? Porque al final también lo he vivido. La sonrisa es muy importante cuando vas a dejar a tu hijo en el cole por la mañana, ¿no? El que te vea feliz, ¿no? Al final es algo que tú se lo estás transmitiendo, ¿no? Porque ellos también aprenden por imitación, ya no solo el desarrollo a nivel personal que se tenga, pero bueno, pues también aprenden por imitación, ¿no? Y el dejar la angustia a un lado es importante. Volviendo un poco y retomando el tema de los centros, tiene que existir una coordinación entre familia y escuela, pero que sea sana, que sea saludable y al final tanto que la familia respete al docente como que el docente respete a las familias, ¿no? En el sentido de, esto es la realidad, esto es lo que ha pasado, pues ha llorado este tiempo, no pasa nada, mañana llorará menos, vamos a trabajarlo y vamos a acompañar a ese niño, vamos a acompañar esa emoción que él está sintiendo, ¿no? Yo siempre digo que a lo mejor frases que no tenemos adquiridas culturalmente de, bueno, pues no llores, que es una tontería, que no pasa nada, que estás en el colegio. No, no, él lo siente de una manera. Al igual que, no sé si a ti te pasa, pero ya hay días en los que te levantas súper triste y lo único que te apetece es llorar o no te apetece trabajar absolutamente nada y tienes que hacerlo, pero como adultos intentamos gestionar nuestra emoción. Ellos están en un periodo muy crítico y que no saben gestionar esas emociones o esos sentimientos, incluso no saben verbalizarlo, ¿no? Entonces, tenemos que al final acompañar la emoción y de hacerle entender al niño que le entendemos, ¿no? Valga la redundancia, porque al final es así, ¿no? Dice, porque el primer día lloramos las dos como cuando empezó 3 años. Evidentemente, evidentemente, claro que sí. ¿Qué más te puedo decir? La flexibilidad es muy importante, ¿no? También como te decía, a lo mejor nos marcamos unos objetivos como muy a corto plazo, pero que tiene que ser un trabajo más a largo plazo, ¿no? Y tener esa flexibilidad a la hora de las comidas, a la hora de la siesta, a la hora de ir a dormir. Tenemos que ser consecuentes que estamos en unas semanas complicadas, ¿no? Esa rutina de baño de cuando termines de jugar, pues vamos a bañarnos, vamos a cenar, ¿sabes? Como todo esto ir anticipándolo y cada vez ir acortando el tiempo, ¿vale? De cada una de las actividades. No nos vamos a agobiar porque el niño no se duerma a las 8:30 de la tarde, porque evidentemente hace 4 días está empezando a anochecer ahora en España a las 8:30. Antes anochecía a las 10 de la noche, o sea, todo esto al final es como un jet lag, ¿no? Todo esto un poco empieza a trastornar y tenemos que tener en cuenta esa flexibilidad. A lo mejor antes comían a las 9, cenaban a las 9 de la noche y ahora tienen que cenar a las 8.
por ejemplo, y a lo mejor a las 8 no tiene todavía hambre, como nos pasa a nosotros, ¿no? Eso tenemos que ser consecuentes con eso, con ello y no agobiarnos. No pasa nada, todo tiene un proceso, vamos poquito a poco, ¿no? Al final todo se consigue. Y como te decía, las prisas no son buenas, ¿no? Es mejor que levantes antes a tu hijo, a tu hija un poquito y que vayas con más tranquilidad. ¿Por qué? Porque al final el evitar el estrés es fundamental, sobre todo a nivel psicológico, ¿no? Y vivimos en una sociedad estresada por desgracia. Eh, Dependiendo también incluso de la situación de cada uno de donde viva. No es lo mismo estar viviendo a lo mejor en un pueblo de 500 habitantes que estar en una gran ciudad en la que sabes que llevar a tu hijo al colegio a lo mejor te va a suponer media hora de camino, media hora de viaje o 20 minutos pues de atasco, ¿no? Dentro de la M30. Evitar el estrés al final es fundamental porque todo eso va a influir, ¿no? A la hora de cómo llega. Y luego respetar, y es algo que para mí es fundamental, también para los docentes, ¿no? Respetar el descanso. O sea, el respetar el descanso también es bueno. O sea, si hay un niño y una niña que se duerme a determinada hora y a lo mejor no le corresponde o no le toca, vamos a dejarle un poquito. ¿Por qué? Porque cuando no descansamos estamos más irascibles, tenemos más ira, estamos más enfadados, estamos al final como pues más irritables, ¿no? Y el tener esos descansos que nos va sucediendo. Yo, por ejemplo, el otro día me tuve que acostar a una hora que, pues, evidentemente no me No fuera. correspondía. No lo hago, no lo suelo hacer, ¿no? Y lo tuve que hacer porque digo, si no, no voy a rendir para seguir trabajando, para seguir con mis clases y tuve que echarme media hora así de repente en mitad de la tarde y no era nada de siesta. Es decir, es que estoy cansado, ¿no? Es que necesito descansar porque a las 8 de la tarde empiezo con las clases de la universidad, ¿no? Cuando tú entras en rutina, pues estas cosas pues no te pasan, te puede pasar algún día porque hayas hecho una actividad extraordinaria, ¿no? Pero por lo demás, bueno, pues yo creo que eso sería como la parte principal dentro de los consejos. No sé qué te Para, de- parece. para despertar o sea, yo creo que de cara a nosotros, me acompañar y demás, lo has explicado fenomenal. Pequeños tips, ¿no? Para despertar un poco en ellos la ilusión, ¿no? Pues, el involucrarles en, no sé, preparar la mochila, tal, o sea, ¿qué consejos das tú? Sin darle tampoco exceso de importancia, porque se puede incluso conseguir a veces el efecto contrario, pero ¿qué pinceladas darías tú? No, no, pero además el efecto contrario no, para nada. O sea, es que a los niños hay que hacerles partícipes de sus cosas. Al No, pero me final, refería que a veces ponemos en algo muchísima, muchísima expectativa, ¿no? Y luego claro, pero por el ejemplo, desencanto, o sea, el equilibrio, ¿no? Entre dejarles descubrir, porque creo que hay una parte bonita también, ¿no? En que lleguen, descubran. y que el niño haga su mochila. O sea, el hacerlo entre los dos en casa por las tardes es importante. Al final tú estás creando momentos con tus hijos, tú estás creando un diálogo y estás creando una conversación. Yo sí que es verdad que también esos momentos yo los aprovecharía para saber él cómo se va sintiendo, ¿no? O ella. Eh, no se trata de al salir del cole, ¿qué tal te ha ido el colegio hoy? Porque sabes que no te van a responder. Porque y más en Claro. educación infantil, ¿no? No te van a responder. Vamos por otro camino, vamos a entrar en una conversación dentro del tema y vamos a empezar. Pues a mí no se me ha dado muy bien el trabajo hoy porque me sentía tal, me sentía de esta manera, me sentía de la otra. Vamos a iniciar y vamos por ahí para que ellos vayan validando también sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Y que él diga, bueno, pues a lo mejor es que yo también me he sentido así, porque claro, porque tal, porque a lo mejor me he enfadado con un compañero que no conocía y no me ha gustado esto, ¿no? Dentro de lo que es su lenguaje, dependiendo de la edad en la que te encuentres. Preguntarles al final qué has hecho en el colegio o qué tal el colegio, te van a decir bien, ya Bien, está. claro. Ya está, hasta luego. No vamos a entrar, vamos a aprovechar estos momentos, vamos a darles responsabilidades, que ellos vayan entrando también en esa rutina de preparación de cosas. Incluso, también es algo que yo siempre decía a mis familias, ¿no? Yo siempre digo mi familia porque al final es como una familia entera, Una familia más, claro. lo que creamos, ¿no? Pero siempre le decía que incluso ellos también pudieran elegir parte de ese tentempié que se toma en el recreo,
¿no? Que se pueda hablar o que se pueda, digamos, un poco hacerlo en familia, ¿no? Cada detalle cuenta y esos momentos al final van a ayudar a ese periodo de adaptación. Si yo te doy una mochila así, pum, 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 y ya hasta luego, no, el niño Claro. tiene que saber pues que lleva una muda si te la piden en el centro, o que lleva pues por si pasa algo, o se hace pis, o se hace caca, tal, que él sepa que Tiene, tiene cosas, que tiene claro. materiales y que aunque luego no se acuerde y haya que recordárselo al día siguiente, ¿no? Pero que él también lo sepa, que son sus cosas y que esto lo tiene por si acaso, si tiene tal, ¿no? Al final el diálogo es fundamental. Qué bonito. Y luego una parte que vivimos mucho, tanto con los más pequeñitos como los que son un poco más grandes, que puedes concertar un poco a las familias, y es que en estas semanas hay muchas regresiones, ¿verdad? De todo, de sueño con el tema, esfínteres, rabietas, todas las que quieras, y más, y a función de cómo lo abordes, ¿no? Puede ser más corto o más complejo de manejar. Claro, No esto sé si desde vuestra parte también lo veis tanto como lo vivimos en casa. a mí se me partía el alma, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, en el recreo y me tocaba hacer patio, o incluso no me tocaba y yo me iba al patio, porque era, en los periodos de adaptación pienso que el docente siempre tiene que estar. Puedes escaparte 5 minutos a tomar un café, evidentemente, y descansar tú también, ¿no? Desconectar después de tantas horas. Pero pienso que los el primer mes incluso me voy a aventurar, incluso hasta mediados de octubre, cuanto más presencia tengas mejor, ¿no? Porque yo me acuerdo que venían, pues no todos, ¿no? Porque no hay que generalizar, pero de los 25 o 26 que tenía, 15 venían como polluelos detrás de la gallina en el patio porque estaban conmigo, ¿no? Entonces al final era como su figura de apego, su referente en ese momento, y a quien si les pasa algo, se sienten mal, pues es a quien van a ir, ¿no? Y es como que, y no, me acuerdo que no, o sea, no se separaban, ¿no? Y a mí me encantaba, porque al final era como un poco, bueno, pues la parte fundamental es el cariño y el amor, ¿no? Tenemos que entender que el control de esfínteres, para mí también es algo muy serio, lo puse también el otro día en redes, porque no se respeta como se tiene que respetar. Entiendo por parte de los docentes que para nosotros, si no tenemos a lo mejor todos los recursos necesarios o todo el personal necesario, muchas veces, y esto es muy importante que se entienda, cuando tú tienes 25 alumnos en el aula y uno se te hace pis, o uno se te hace caca, o uno ha vomitado porque le ha sentado mal el desayuno por la mañana, que también suele pasar bastante, se lo ha contagiado a otro y otro termina vomitando, o te pasan 4 cosas al mismo tiempo. Claro, tú tienes que atender evidentemente esas necesidades, pero no puedes desatender a todos los alumnos, ¿no? A todos los demás. Tienes que tener 40 ojos, ¿vale? Para que eso no pase. Es importante que en este sentido las instituciones cada vez se refuerce más, sobre todo el periodo de 3 añitos, ¿no? En el que, pues evidentemente hay una evolución cognitiva y un desarrollo cognitivo que tenemos que respetar, y que no todos los niños y las niñas van con el control de esfínteres en septiembre, porque ni todos tienen la misma edad, ni todos tienen la misma madurez, ¿no? Independientemente seas ya de mayo o seas de octubre. Y esto es importante también trabajarlo, ¿no? Eh, sí que es verdad que al igual que las rabietas, ¿no? Entender que un niño desde los 2 años, que realmente es cuando se empieza con el tema de las rabietas, incluso te puede durar hasta los 4 o 5 años, ¿no? Sobre todo a nivel cognitivo tenemos toda esa franja de edad. Y es importante entenderlo. El niño no va a llorar porque diga, es que me está llamando la atención, como muchas veces pensamos, o bueno, pues quiere actuar de esa forma. No, es que lo que está sufriendo ahora mismo es que no sabe decirte qué es lo que está pasando, qué es lo que le está pasando a él, no te lo sabe comunicar, y su reacción es esta, ¿no? Es coger una rabieta y en muchos momentos incluso morder o Total. incluso pegar, porque además eso es innato dentro del ser humano. Y eso es lo que tenemos que acompañar. No podemos decir, no, vamos a dejar al niño que llore. Eso se hacía antes. No, 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 para nada, no estoy nada de acuerdo. Eso se hacía antes. No vamos a acompañar ese llanto, vamos a acompañar, porque cuando tú estás mal, te gusta que alguien te acompañe y te gusta irte con tu amiga, tomarte un café y decir cómo te sientes. Pero este niño no sabe tomarse ese café para decir cómo se siente. Y esto es
muy importante. Entonces, su forma de expresarlo es con una rabieta. Vamos a acompañarle, vamos a intentar calmarlo, vamos a decirle que le entendemos y luego ya hablamos de, bueno, pues evidentemente a ti no te gusta que te muerdan, a ti no te gusta que te peguen, a ti no te gusta tal, pues vamos a intentar no hacerlo, ¿no? Pero bueno, es que no nos tenemos que olvidar que es la etapa del egocentrismo, es la etapa de alta. Al final son muchas historias a nivel cognitivo que están sucediendo en su cabecita, en esas conexiones neuronales que están sufriendo, ¿no? Al final es como muchos cambios que hay que explicarles continuamente. Por eso decía al principio, mucho diálogo y mucha conversación. Que damos muchas veces las cosas por hecho, pero las cosas no se dan por hecho, aunque nos parezcan insignificantes. Yo siempre digo que cuando un niño o una niña tiene un problema de que no quiera compartir un pegamento, por ejemplo, con su compañero, porque evidentemente no saben compartir a esa edad por la etapa del egocentrismo, es el mismo problema igual de grave que para nosotros pagar la hipoteca. Totalmente. O sea, es lo mismo, ¿no? Al final, ese agobio, ese estrés o esta falta de recursos muchas veces para buscar solución a ese problema, ellos lo tienen y lo sufren al igual que lo sufre el adulto por otros motivos. Entonces el acompañamiento es fundamental, te decía al principio, ¿no? Esa sensibilidad, esa empatía es fundamental en este periodo de vuelta. Esto, bueno, o sea, me hila un poco de un tema que yo creo que es vital, ¿no? Que al final es el cómo llevar la crianza respetuosa a las aulas, porque al final creo que las últimas generaciones, ¿no? Ha habido un shake muy grande, ¿no? A nivel crianza, educación y lo tradicional. Lo que se hacía siempre es como ahora estamos en un punto totalmente opuesto. Y sí que es verdad que al final en el núcleo inmediato, ¿no? Lo que sé, en casa, hay un cambio muy grande. Pero claro, muchas veces tu modelo de criar y de educar, cuando vas saltando de esfera, a veces es más difícil, ¿no? Extrapolarlo, pues puede ser familiares e incluso en el aula. Hay docentes maravillosos como tú que están en la misma línea, pero hay muchas familias que dan con algo que es incompatible, ¿no? Al final, pues con el respeto a su peque, conseguir su ritmo, su evolución, saber, ¿no? Pues que al final esto es poquito a poquito ir acompañando. ¿Qué consejos darías tú? Primero a las familias, para que de alguna forma se sientan más tranquilas, cómo abordarlo, e incluso pues de cara a compañeros, ¿no? Porque incluso puede haber casos que quieran, pero que por la falta de medios, tiempo, a veces se escapen ciertas cosas de su Pero, alcance. pero es que eso es normal. Al final, creo que tenemos, lo primero que de todo, tenemos que ver la situación y el ambiente, el contexto y el entorno en el que nos movemos. Para mí eso es lo principal. Yo no le puedo pedir lo mismo, ni nunca le he pedido lo mismo a las 25 familias que han estado conmigo en el aula. Nunca, porque cada niño al final es distinto y cada niña tiene su personalidad, ¿no? Se pueden dar muchos tips, se pueden dar muchas pautas, se pueden dar muchas cosas, pero creo que esto también es conocerlo en profundidad. Para mí lo más importante, como te decía, el acompañar una rabieta ya es crianza respetuosa. Dentro de lo que es la crianza respetuosa o la disciplina positiva, en los últimos años creo que ha habido como bastante confusión. No se trata de crear niñas o niños cristal que están metidos en una burbuja. Es que no se trata de eso. Es Todo lo más, contrario. es todo lo contrario. Hay muchísimos más límites y hay muchísimas más normas. Lo que pasa es que está adaptado a las necesidades de cada niño y de cada niña. Yo a un niño no le puedo decir no te salgas del contorno o del dibujo porque sé que en ese momento no está en ese momento a nivel evolutivo, no está en ese momento. Y se tiene que salir de la línea de puntos o se tiene que salir del contorno. ¿No? Al final ese acompañamiento, eso es crianza respetuosa. Yo no le puedo decir tapa calvitas cuando el niño no ve calvitas, porque para el niño su trabajo y su actividad que ha hecho es maravilloso. Y está visto desde los ojos de un niño de 3 de 4 o de 5 años. Y eso es indiscutible. Eso va a misa, porque es su trabajo y está en ese momento evolutivo, ¿no? Entonces, al final, el no agobiarnos es fundamental. No vamos a ser ni maestros perfectos ni vamos a ser padres perfectos. Y, ojo, yo muchas veces también me sentía mal, quizás porque daba una voz en clase, porque claro, yo les dejo hablar, evidentemente, ¿no? Siempre he dejado hablar en mi aula,
me parece fundamental. Pero claro, muchas veces cuando yo te quería decir algo o guiar un poco la actividad, Orden en la para sala, que, ¿no? claro, era como, y al principio era como me sentía fatal, ¿no? Digo, vaya voz, y más siendo un chico, ¿no? Que os calléis, ¿no? Te digo, que os calléis. Al final te sientes mal. Bueno, pues intentas trabajarlo. Tampoco te exijas tanto. Cuando tú estás en un proceso de cambio, tiene que ir poco a poco. Evidentemente yo siempre cuento las cosas así como breves y resumidas en cada conferencia o en cada función. Pero esto tiene un trabajo de muchos años, tiene mucha lectura, tiene mucha investigación y tú no puedes cambiar de la noche a la mañana o en un mes o de un curso para otro incluso. Ojo, que esto también es muy importante. Todo tiene un cambio y tienes que ir poquito a poco. Para mí, el consejo que yo puedo dar es sobre todo es paciencia, o sea, paciencia y sobre todo creer en ti mismo, ¿no? Y creer en ti misma, porque muchas veces las inseguridades o el qué dirán de nosotros o me van a etiquetar, me van a juzgar, eso te tiene que dar exactamente igual. Tú estás convencida de que esto es lo mejor para este niño porque has estudiado su caso, porque sabes en qué momento se encuentra a nivel evolutivo, porque sabes que ese niño se tiene que salir de la línea de puntos, o que sabes que ese niño se va a hacer pis. No pasa absolutamente nada. Tú lo sabes, vamos a trabajarlo de esta manera y yo le quiero acompañar. Imagínate, Blanca, que si tú te haces pis en el trabajo y a ti encima ya, solamente de la vergüenza que pasa, y viene tu jefe y te regaña porque te has hecho pis delante de los compañeros, al final es un bajón. No pagan ninguno. Es un bajón. Esto es lo que tenemos que acompañar. No pasa nada. Vamos a acompañar. Eso es crianza respetuosa. Vamos a entender qué es lo que está sucediendo. Porque es que no sabemos si ha pasado una mala noche o no la ha pasado. Hay tantas cosas que se tienen que conocer para saber cómo afrontar determinadas situaciones en muchos momentos. Por eso yo siempre digo que las pautas pueden ser muy generales y son buenas. Al fin y al cabo, por eso se estudia neuropsicología, ¿no? O todos los estudios que hay ahora sobre las neurociencias. Pero tenemos que saber que, pues eso, cómo vamos a actuar. Y si nos equivocamos, el error forma parte del aprendizaje, que es algo que en el sistema no nos permitimos. Y no hablo del sistema educativo, hablo a nivel general. No nos permitimos el cometer ningún error porque ya solamente por amor propio, por ego, puedes ser muy estricto contigo, pero sobre todo por qué van a pensar de ti. Yo me equivoco en mis clases en la universidad, por supuesto, y ahora mis alumnos son mayores, son profesores y son adultos. Incluso hay muchos que son mayores que yo. Y yo sé que a lo mejor muchos me pueden enseñar muchísimo más a mí que yo a ellos. Pero yo siempre se lo hago entender, que todos nos equivocamos. Y el error tiene que ser algo positivo. Porque si no lo haces, no vas a cometer errores. Hazlo. Hazlo. Luego ya aprenderemos. ¿No? Mira, justo es una pregunta. ¿Qué libro manual es imprescindible para saber qué sí o qué no podemos exigir a los niños de determinada edad? Guau, esto es como una bola de cristal, ¿no? Que ojalá tenerla. Ojalá. No veo Ojalá. el jersey ahora mismo. Allison Bullido. Alison. No lo sé, o sea, yo no soy de manuales, lo siento. Soy más de investigación, soy más de neurociencia, de neuropsicología, y yo lo que hago, pues al final son estudios científicos de todo el mundo, no solamente de mi país, sino bueno, pues a nivel general, a nivel mundial. Y a mí me encanta leer, pero porque soy muy friki de todas estas cosas y sobre todo pues estar un poco a la última. Al final entender ya no solo el manual, es que no se trata de manual, muchas veces incluso de sentido común y de observación, es entender cómo funciona el cerebro. Sabemos que determinados momentos o determinadas etapas van a pasar determinadas cosas y todos pasamos por las mismas cosas. Ahora mi sobrina tiene 13 años, es previa adolescente y está pasando por lo mismo que mi sobrino de 3 años. Negación absoluta, claro, porque además está en otra poda sináptica, hasta que su cerebro está en ese momento y son otro tipo de rabietas. No llora, pero se mete enfadada a la habitación. Pero es lo mismo que si el pequeño llora.
y coge una rabieta, ¿no? Al final tenemos que entender que están en ese proceso de negación, de que no quieren ir con sus padres a ningún sitio, de que sus tíos son aburridos cuando antes, 2 años antes éramos lo más. Al final, el buscar este tipo de investigaciones y sobre todo entender cómo funciona el cerebro del ser humano, creo que ayuda más a cómo trabajarlo, a cómo tratarlo, y luego ya vamos a esos manuales, ¿no? Súper. Tengo que hacer muchísimo scroll, ¿eh? Porque han entrado muchísimas personas y me suena que al principio sí que habían comentado algo. Eh, Te lanzo yo una, mientras tanto, y así en lo que yo hago esculturos, tú los aportas, que es un tema que seguro que te lanzan mucho los padres, principalmente, ¿no? En etapas ya que son más mayores. ¿Hasta qué punto, no? Es importante el tema de buscar fuera de la jornada escolar que hagan alguna actividad. Obviamente pueden tener tu vocación o cosas que les gusten muchísimo, ¿no? Y puntualmente hacer algo, pero esto de cargarles cada día con una cosa, cuéntanos tu opinión. Yo soy de la idea, ¿no? De que creo que el parque es lo que más enseña, ¿no? Se te ha cortado, El cuerpo, Blanca. pero bueno, que según va creciendo esto va cambiando. Se te ha Sí, cortado, me he quedado en el parque. que yo Digo que para se mí, te ha ¿no? Me cortado parece que y me hasta he quedado. cierta edad creo que el parque es la mejor ahí, ¿no? Que juegan y ahí se desarrolla. Pero bueno, según van creciendo, a veces un poco por presión social, otras por logística, ¿no? Se les empieza a cargar en exceso con cosas que, con buena intención siempre, ¿no? Pero cuéntanos tu opinión sobre esto. Bueno, pues al final, pues volvemos un poco a lo mismo. La situación de cada uno es muy particular, ¿no? Yo entiendo que esas familias que están trabajando, tanto mamá como papá, o dos papás o dos mamás, como sea, ¿no? Cuando los cónyuges están trabajando desde por la mañana hasta por la tarde y no pueden recoger a sus hijos hasta las 7 de la tarde porque se tienen que hacer una hora en coche para llegar al tal, muchas veces incluso en las grandes ciudades no tienes a los familiares cerca que te puedan echar un cable, ¿no? Eso también es importante entenderlo y creo que el quitarnos ese sentido de culpabilidad también es También importante. es importante. Es muy importante, ¿no? Porque muchas veces es mejor tiempo de calidad que cantidad. Y esto sí que me gustaría resaltarlo antes ya de meternos con las extraescolares. Para mí las extraescolares, al final, esto va a depender mucho de la personalidad también del niño o la niña, de sus gustos, de su vocación o de tal. Yo les daría a elegir que ellos vayan pasando, no pasa nada que se apunten y a los 3 meses se les apunten porque quieran ir más y quieran probar otra cosa. Al final el ir conociendo cosas, el acercarte a diferentes actividades va a hacer que el niño vaya también desarrollando. Y la toma de decisiones dentro del apartado de la creatividad para trabajar el córtex prefrontal, la toma de decisiones y la flexibilidad cognitiva es muy importante, ¿no? Y ellos tienen, y por muy pequeños que sean, ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Partiendo de esa base. Ahora, yo invitaría, y sobre todo ya sabiendo todos los estudios desde la neurociencia, de la importancia que es el arte, de la manipulación, de la experimentación, o la importancia que es el movimiento, ¿vale? Que desarrolla todas esas funciones ejecutivas como la capacidad de atención y concentración, para luego sentarse a leer un ratito, ¿vale? Y que sea una comprensión lectora buena, ¿vale? Primero nos tenemos que mover, primero tenemos que hacer ejercicio y primero tenemos que hacer deporte. En el caso de que no se pueda, evidentemente, pasar tanto tiempo con los hijos por el ritmo de vida que se lleve, pues evidentemente yo intentaría buscar siempre extraescolares, ¿vale? Que vayan a ayudar a nivel cognitivo, no a nivel académico, porque el aprendizaje viene después. No conozco a ningún niño o niña que teniendo los recursos necesarios con 6 7 años no sepa leer y escribir. Entonces, al final eso viene después. Lo importante es movernos, lo importante es el deporte, el ejercicio físico, la salud mental, es algo fundamental para tener un buen rendimiento académico. Entonces hay que priorizar. Yo invitaría a esto, ¿no? Movimiento, ejercicio y luego artes. Muy importante. Experimentación, me da igual que sea música, me da igual que sea Practicidad, ¿no? pintura, me da igual que sea... Efectivamente, vamos a ir a actividades donde realmente nos vayan a favorecer a nivel cognitivo, ¿no?
pero sobre todo eso, por el córtex prefrontal, por la amígdala, por el hipocampo, o sea, por todas esas áreas cerebrales que están implicadas dentro de lo que es el aprendizaje de determinados conceptos académicos, ¿no? Eso sería lo fundamental para mí. Ahora, evidentemente, el parque es un momento de socialización e incluso en el que no se está dividido por edades. Que el niño o la niña que está en el parque va a socializar con un niño de 2, con una niña de 4 y con un niño de 7. Y eso es fundamental, evidentemente. Y además es juego libre. O sea, ese juego libre, evidentemente, y ya voy a enlazarlo con qué opináis de la Justo educación lo al aire lanzaban. libre con la naturaleza. ¿Vale? Evidentemente nosotros somos seres sociales. Nos tenemos que relacionar, tenemos que desarrollar esas habilidades sociales. ¿Cómo? Vamos a darnos tiempo. Vamos a dejar que el niño juegue solo. No vamos a estar planteando actividades continuamente. El niño tiene que desarrollar su imaginación, tiene que desarrollar su creatividad. Y el niño, y esto también es muy importante, y saber el momento en el que se encuentra. Un niño de 2 años no se va a relacionar con un grupo grande, porque no está en ese momento. O puede tener mucho juego solitario, que es fundamental, o como mucho se va a relacionar con un niño o dos, como mucho. Con 3, 4 años vamos a abrir el abanico de, ¿no?, de colegas, de compañeros y compañeras. Porque esto también es muy importante, no todos somos amigos, Nosotros somos somos amigos. compañeros. Los amigos los elige cada uno. Y un niño elige dentro de sus 25 compañeros a sus amigos también. Y en este periodo de adaptación también es muy importante. No vas a hacer 25 amigos, no. Vas a hacer los amigos que tú quieras y que las otras personas quieran. Eso es, pero bueno, eso sería otro tema aparte. Pero el contacto con la naturaleza es fundamental. Es que, evidentemente, o sea, el estar en contacto con la naturaleza, el estar sobre todo sincronizado con la naturaleza, si solamente lo tenemos que ver nosotros cuando nos vamos de vacaciones, a no ser que te vayas a una gran ciudad. Yo vengo de un pueblo, yo soy de un pueblo de Piedrabuena que se llama, de Ciudad Real, es manchego, y evidentemente es que es otro ritmo de vida, es otra tranquilidad. Y cuando voy a Ciudad Real, yo vivo en el campo con mis gallinas, con mis gatos, y incluso conectas hasta con tus gatos que están salvajes. O sea, yo los tengo fuera, vacunados y todo, pero están fuera en un campo muy grande, ¿no? Libres, porque me parece fundamental que el animal esté libre. Pues si a mí me parece fundamental que el animal esté libre, ¿cómo nosotros no vamos a estar libres también siendo animales, ¿no? Es fundamental ese contacto con la naturaleza, al igual que incluso terminaría, me gusta mucho el tema de rollos bosque-escuelas, me gusta mucho escuelas Waldorf, donde se tiene mucho en cuenta el tema de la naturaleza. Me gusta mucho aquellas escuelas que tienen un huerto real, porque he tenido la suerte de viajar y conocer toda España por los programas de televisión que he hecho. Y bueno, pues no todos son huertos reales, ¿no? Pero me gusta que se tenga su huerto real y que el niño tenga ese tiempo para ir al huerto cuando le apetezca, ¿no? Esas libertades al final entra dentro también de la crianza respetuosa, como hablábamos antes. Me da muchísima pena, pero llevamos 55 minutos y como nos pasemos, luego no nos deja Instagram guardarlo. Y esto hay que guardarlo como oro en paño para que, bueno, o sea, para Muy todos los que no han bien. podido unirse o todos los que no han podido verlo entero. Dinos algo para cerrar, algo que te gustaría lanzar y que perdure tanto para tranquilizar a las familias, a compañeros. Pues al final, paciencia, ilusión, fuera culpabilidad y que al final el error forma parte del aprendizaje. Ya, hilando con lo que has dicho antes tú con la comparación del jefe, otro día me dijo mi jefe, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así que ahí lo dejo. Qué guay. Que en el equilibrio está siempre la perfección. Efectivamente. Justo. Pues 1 millón de gracias, Raúl. Ha sido súper ameno Un tenerte aquí. placer. Espero que estéis al otro lado. 1 millón de gracias. Se queda guardado y atentos que tenemos ahora también otra sorpresa muy chula al finalizar. Muchas Abrazos. gracias a todos y ánimo Gracias. con la vuelta.